Marzo de 1945. En las orillas del Rin, el alto mando alemán observaba el avance aliado con una calma calculada. El general Alfred Jodl, convencido de que el río funcionaría como una trinchera natural e infranqueable, anotó en su diario: «Ningún ejército cruza el Rin sin construir puentes, y los destruimos a todos». Esta certeza, compartida por generales, ingenieros y analistas de inteligencia, se basaba en una lógica militar sólida, pero también estaba a punto de colapsar. El Rin no se cruzaría con puentes, ni con barcos, ni con heroísmo desesperado. Se cruzaba con vehículos que parecían juguetes, camiones de 6 ruedas, que sabían nadar. Esta es la historia de un fracaso estratégico que no fue táctico ni técnico, fue mental. Toda una doctrina construida sobre la previsibilidad, frente a una máquina de guerra que funcionaba con otro lenguaje, el de estandarización, movilidad y producción en masa. En este video, veremos cómo Alemania confió en su último muro, y no vio cuando simplemente fue ignorado. Lo que los defensores esperaban detener con minas y artillería, fue finalmente eludido por camiones anfibios fabricados por miles, silenciosamente lejos del frente. Alemania se preparó para impedir un puente, y fue derrotado por un pato. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia y desafía todo lo que enseñaban los manuales de guerra hasta entonces. En solo 3 días, más de 15.000 tropas aliadas, 1.200 vehículos y 3.000 toneladas de suministros cruzaron el Rin, un río considerado infranqueable, sin que se levantara un solo puente. Para los observadores alemanes, esto parecía un error cartográfico. Los tanques aparecían tras las líneas, donde no se registró ningún cruce. Lo que parecían espejismos eran en realidad camiones, con hélice, casco sellado y una misión. Esto no es solo una historia sobre cruces. Se trata de lógica aplastada por la escala, de una guerra ganada no en la trinchera, sino en la línea de montaje, y sobre cómo los números, cuando se fabrican en serie, pueden convertirse en armas invisibles. Si valoras la precisión histórica, la investigación técnica, y crees que la memoria es tan importante como la munición, considera suscribirte al canal y dejar tu apoyo. Esto nos ayuda a seguir descubriendo los detalles que cambiaron el curso de la guerra, pero que casi nadie recuerda. Durante siglos, el Rin fue más que un río. Era un símbolo, una línea dibujada por fuego en el mapa de Europa. Desde el fracaso de las legiones romanas en controlar su orilla oriental, hasta las campañas napoleónicas que lo trataban como una frontera sagrada, cruzar el Rin fue más que una hazaña militar. Fue un desafío cultural, casi mítico. Para marzo de 1945, esta creencia seguía vigente entre los generales del Reich. La doctrina defensiva alemana convirtió el Rin en una fortaleza final, el último bastión natural antes de la caída de Berlín. Y todo indicaba que ella resistiría. Todos los puentes estratégicos habían sido meticulosamente demolidos. Los búnkeres enterrados a lo largo de la orilla este se habían ampliado desde 1943. Más de 200.000 trabajadores civiles han sido movilizados para reforzar obstáculos, colocar minas, reforzar diques. Las posiciones estaban ocupadas por divisiones experimentadas, equipadas con artillería pesada de 88 mm, perfectamente calibradas para derribar cualquier intento de cruce convencional. Era, en teoría, una barrera impenetrable, pero la teoría era alemana, y la práctica estaba siendo decidida por otra cultura. La lógica operativa del alto mando se basaba en tiempos predecibles. Cualquier intento de cruce requeriría al menos 72 horas de preparación, ingeniería pesada, construcción de puentes de pontones, supresión aérea y una cabeza de puente mantenida con sangre y sacrificio. Esta lógica no permitía la movilidad autónoma ni cruces simultáneos en varios puntos. También ignoró el factor que, desde 1942, había estado redibujando la balanza de la guerra: la producción estadounidense. El Tercer Reich apostaba a que podría resistir si retrasaba a los aliados unas semanas más, pero subestimó a su oponente, no con valentía, en capacidad. Estados Unidos en 1945 no solo superó a Alemania en vehículos blindados, munición y aviones. Destacaron en doctrina, ingeniería de procesos e integración industria-campo de batalla. Mientras los alemanes producían tanques Tiger en decenas al mes, con mano de obra especializada y ensamblajes hechos a mano, los estadounidenses producían miles de vehículos estandarizados,
sobre orugas, con piezas intercambiables, diseñadas para el mantenimiento en el campo. El resultado no fue solo en el frente, sino también tras bambalinas, mientras Alemania se hundía en cuellos de botella logísticos y escasez de petróleo. Convirtió el Atlántico en un puente invisible, con convoyes abasteciendo frentes enteros en tiempo real. En el caso del Rin, el error alemán fue creer que sabían dónde buscar. Apostaban todo a detener tanques, infantería y puentes de pontones. Pero lo que los derrotaría no era lo que se veía, era lo que se movía fuera del encuadre. Lo que los analistas alemanes llamaron medios improvisados de transporte fluvial era en realidad una flota invisible de Dukaus, vehículos anfibios capaces de cruzar el Rin sin apoyo, sin ruido y sin construcción previa. Se consideraban irrelevantes. Y esta subestimación sería costosa. En este punto de la narrativa, es importante detenerse y mirar un número. En 1944, mientras Alemania producía poco más de 300 vehículos militares al mes, contando todos los modelos, Estados Unidos fabricaba 500 Duka-Ulves al mes. Así es, una media 10 veces mayor, solo para un tipo específico de vehículo. Si este número te sorprendió, comenta ahora con Poder Absoluto, y verás cuántos otros se sorprendieron con esta escala invisible de producción. El cruce del Rin no se haría con heroísmo puntual ni táctica sorpresa, se haría con fluidez. Estados Unidos no solo luchaba con ejércitos, tuvo dificultades con hojas de cálculo, planificación y miles de operadores logísticos entrenados para trabajar en red. Alemania esperaba tropas, recibió un sistema, y había una ironía aún más profunda. Los propios ingenieros alemanes admiraban el concepto de eficiencia e ingeniería funcional, pero sus doctrinas estaban atrapadas en la búsqueda de la superioridad técnica. El Tigre era una maravilla mecánica, pero requería mantenimiento constante y consumía recursos valiosos. El Duka-DB, en cambio, parecía un camión feo con casco, pero era ligero, barato, estandarizado, fácil de manejar. Nadie necesitaba admirarle. Era suficiente para que funcionara. Y funcionó. La fe en el Rin como la última muralla fue, en esencia, una fe del siglo anterior. Los generales confiaban en la naturaleza como barrera, los puentes como cuello de botella obligatorio y la artillería como la línea final de resistencia. Pero la guerra a la que se enfrentaban ya no era lineal, era modular. No sabían que los estadounidenses estaban preparados para hacer algo que nunca se había hecho antes: cruzar el mayor obstáculo natural de Europa sin construir nada. Para el 23 de marzo, los defensores alemanes estaban en posición, vigilando la orilla opuesta, esperando que los ingenieros aliados se acercaran, que surgieran ferries, ataques iniciales que indicarían la construcción del puente en curso. Pero lo que vieron fue algo que no tenía sentido: un camión flotante. Y eso fue solo la primera. A partir de la siguiente parte, exploraremos el error más grave de la inteligencia alemana. Sabían de la Duka-OW, pero decidieron que no era importante. Y al hacerlo, sellaron el destino de la fortaleza que juraron defender. El cruce del Rin en camiones anfibios no fue precisamente una sorpresa para la inteligencia alemana. Era peor. La ignoraban. Desde 1943, informes del Oberkommando der Wehrmacht han registrado la existencia de vehículos aliados capaces de operar tanto en tierra como en el agua. Se les vio primero en Sicilia, luego en Anzio y más tarde en Omaha Beach. Recibieron menciones como medios flotantes improvisados, vehículos logísticos adaptados o, en el mejor de los casos, camiones costeros con propulsión limitada. Ninguna de estas designaciones reflejaba la función real del Duka-W. Para los analistas del Reich, era un detalle, irrelevante en el teatro continental. Ese fue el fracaso, no técnico, mental. El pensamiento militar alemán era muy sofisticado, pero basado en maximizar el poder. Blindaje pesado, aviones rápidos, piezas de artillería de largo alcance. Todo lo que escapaba a esta lógica se veía como secundario. El Duka-OW fue todo lo contrario. No estaba blindado. No fue rápido. No estaba armado. No amenazó directamente. Era solo que útil. Y para la mente estratégica alemana, eso no fue suficiente. Lo veían, pero no le entendían. En 1944, durante ejercicios aliados en el río Mosa, en los Países Bajos, se utilizaron cientos de Duka-W para pruebas de cruce de corrientes.
Un informe alemán sobre la operación clasificó las pruebas como movimiento logístico en apoyo del avance anfibio y concluyó que no representaban una amenaza táctica directa para las defensas fluviales bien posicionadas. En otras palabras, sabían que los estadounidenses tenían camiones que nadaban, pero creían que nunca se atreverían a usarla en el Rin. El error no solo salió en los periódicos, lo tenía en la cabeza. Los planificadores alemanes operaban con una lógica centralizada y predecible, donde la capacidad de desplazamiento requería 3 pasos: reconocimiento, construcción y protección. DUKW eliminó a los 3. No necesitaba un puente, no necesitaba cobertura aérea, y no tenía que volver. Era suficiente para cruzar. Pero para que esto fuera posible, hacía falta más que una buena idea. Se necesitaba escala. Y escala era una palabra que Alemania ya no podía conjugar. Mientras Berlín asignaba recursos para mantener divisiones enteras con tanques Tiger que se averiaban cada 50 millas, los estadounidenses fabricaban DUKWs con placas simples, hélices recicladas y neumáticos inflables adaptados al terreno. La cadena de montaje no obedecía la estética, obedeció la función. Y esto hizo que la máquina fuera invisible para el pensamiento militar alemán, que priorizaba el impacto visible, no la sustentación invisible. Por cada DUKW avistado en el campo, los analistas del Reich asumían 3 o 4. Nunca docenas, nunca miles. Documentos capturados tras la guerra muestran que en marzo de 1945, el Oberkommando creía que los aliados contaban con menos de 500 unidades operativas en el frente occidental. El número real superó los 4,000, sin contar las reservas y los vehículos en ruta. Esta subestimación numérica no fue un error de recopilación, fue una mala interpretación. No creían que un camión anfibio pudiera ser central en la doctrina del cruce. Para ellos era una curiosidad, un apéndice. Y cuando la guerra se rediseña con lo que se considera un apéndice, el impacto es absoluto. Un ejemplo claro surge en los testimonios de posguerra del general Blumentritt, del Grupo de Ejércitos B. Cuando se le preguntó sobre el colapso de las líneas en el Rin, respondió: esperábamos construir un muro, pero los estadounidenses no atacaron el muro, solo la pasaban de un lado a otro, flotando. Es el reconocimiento de que la derrota no llegó por la fuerza, sino por la obviedad. El enemigo había invertido la lógica. En lugar de desafiar la fortaleza, eludió su función. Este tipo de fracaso no era inaudito en el pensamiento militar del siglo XX, pero el caso DUKW es emblemático por una razón. Nunca fue un secreto. No era un arma invisible. No fue un proyecto clandestino. Estaba en los puertos. Estaba en las playas. Yo estaba en los ejercicios. Pero los alemanes no sabían dónde encajarle en la lógica de la guerra que conocían, y por eso la descartaron. La doctrina defensiva alemana creía que las principales amenazas vendrían de puentes levantados, de tanques que abrían paso y de asaltos frontales. Y se prepararon con vigor. Instalaron campos minados, calibraron artillería fija, posicionaron ametralladoras de 20 milímetros a lo largo de las orillas y reforzaron los diques para resistir las inundaciones. Todo esto funcionaría si la guerra obedecía el guión, pero no obedeció. Cuando aparecieron los primeros DUKW a lo lejos, casi nadie disparó. Parecían fuera de lugar. Ridículo. Un camión flotante no encajaba en el concepto de amenaza. Pero cuando los puntos de cruce comenzaron a multiplicarse, y los informes indicaban que las posiciones enemigas emergían detrás de las defensas principales, cayó la cuenta. Demasiado tarde. El enemigo no había construido puentes. Había eliminado la necesidad de ellos. Y para quienes aún pensaban que era un recurso improvisado o limitado, bastaban con un número. Estados Unidos tenía más DUKWs que la Luftwaffe, tenía aviones operativos en ese momento. Esta es la lógica que la inteligencia alemana no ha logrado ver. En la siguiente parte, volveremos atrás en el tiempo para entender cómo se creó esta máquina improbable. Porque DUKW no nació en el campo de batalla. Nació de un accidente doméstico, resuelto por ingenieros civiles en menos de 40 días, y transformado por la industria en un arma invisible. El nacimiento de la DUKW no comenzó en los campos de batalla ni en los arsenales militares. Todo empezó con un huracán. En 1942, una violenta tormenta azotó la costa este de Estados Unidos,
dejando varado un camión cargado con suministros vitales para una unidad de la Guardia Costera. El vehículo quedó atrapado entre el agua y el barro, y los suministros nunca llegaron a su destino. La solución a este problema aparentemente civil desencadenó una cadena de acontecimientos que cambiaría la forma en que Estados Unidos pensaría sobre la logística en la guerra. El ejército solicitó una propuesta urgente para transformar camiones en vehículos capaces de operar en cualquier entorno y que no requiriera infraestructura fija. La fecha límite, 40 días. La tarea fue encomendada a un improbable consorcio de ingenieros civiles, industriales de General Motors y expertos navales de Sparkman & Stephens, la empresa responsable de los yates de competición. En menos de 38 días, apareció el prototipo. Un camión GMC CCKW de 2,5 toneladas, con casco sellado, hélice trasera, timón y sistema de dirección naval acoplado. Le llamaron con un código técnico que sonaba como un animal, DUK-WW. D para el año de diseño, 1942. U para el tipo de transmisión, utilitario. K para 6 ruedas motrices y W para eje trasero gemelo. Pero para las tropas se convertiría simplemente en Duck, el Duke. La apariencia era cómica, larga, sin armadura, con ruedas desnudas y una proa que se parecía más a un barco pesquero que a una máquina militar. Pero bajo la cáscara había un milagro de integración. La hélice era accionada por el mismo motor que movía el eje de la Tierra. Un sistema neumático permitía inflar y desinflar los neumáticos desde el interior del habitáculo, adaptando la tracción según el terreno. Arena, barro, grava o asfalto. El casco de acero estaba soldado y sellado con goma, lo que permitía una flotabilidad estable, incluso en mares agitados. Y aún más impresionante, podía cargarse en barcos de transporte y lanzarse directamente al mar, ya con carga, listo para continuar su viaje. Contrariamente a lo que Alemania buscaba, máquinas de precisión diseñadas para la superioridad técnica, el DUK-WW fue diseñado para otra misión: garantizar la presencia, la continuidad y el flujo. No tenía que ganar batallas, necesitaba superarlos más tarde. Su misión era entregar munición, evacuar a los heridos, llevar tropas a lugares sin carreteras, cruzar ríos donde no había puentes, mantener viva la cadena de suministro, incluso bajo fuego. Esta diferencia filosófica entre las dos potencias militares se hace evidente en las cifras. Aunque a los ingenieros alemanes les llevó meses construir un tanque Panther y casi un año para un Tiger, los estadounidenses pusieron en funcionamiento más de 21.000 DUK-WW entre 1942 y 1945. Una media de casi 500 unidades al mes. Cada uno costaba solo un tercio de un jeep blindado, y ninguno de ellos necesitaba volver para ser útil. Podían cruzar, descargar, seguir adelante, o hundirse cumpliendo su función. Durante la campaña de Normandía, los DUK-WW fueron responsables del 40% del transporte de suministros en las playas, operando durante semanas en mar abierto, enfrentándose a olas de hasta 2 metros. Algunos naufragaron. La mayoría no lo hace. Un vehículo originalmente diseñado para entregar suministros durante un huracán, ahora sostuvo ofensivas completas. Pero la grandeza del DUK-WW no estaba solo en la ingeniería. Estaba en la doctrina que permitió su existencia. Estados Unidos, a diferencia de Alemania, no buscaba la excelencia individual en cada máquina. Buscaban la eficiencia colectiva. La producción se diseñó desde el principio para facilitar el transporte, el mantenimiento y la sustitución. El DUK-WW podía ser operado por soldados con solo unas pocas semanas de entrenamiento. Las piezas eran compatibles con vehículos terrestres estándar, y, lo más importante, se le veía como prescindible. Un enlace para ser usado, no preservado. Lo que los alemanes consideraban equipo de apoyo era en realidad un arma doctrinaria de penetración. El DUK no venía con blindaje, sino con fluidez. No necesitaba carreteras. Creó las suyas propias. Y cuando el Rin apareció como el último obstáculo, ya estaba preparado. No con soluciones de emergencia, pero con 3 años de pruebas, mejoras y ajustes. El ingeniero Frank Speer, uno de los líderes del proyecto, escribió tras la guerra: querían algo que no existía, así que les dimos algo que nadie imaginaba que funcionaría.
y pusimos miles en el campo. Esa es la esencia de Duke, lo imposible, hecho en serie. En el frente, los soldados le trataban con un desprecio cómico. Patos ridículos, decían algunos. Pero cuando llegó el momento de cruzar aguas oscuras bajo fuego y los tanques quedaron atrapados en el barro, fue el pato quien nadó. Cuando los puentes fueron destruidos y se acabó el combustible, fue el Duck quien trajo los barriles. Cuando los heridos se acumularon sin salida, fue el pato quien los devolvió. Alemania nunca ha construido nada igual. No por falta de ingenieros, pero por falta de concepto. El Duca W no fue solo una invención, fue un cambio de mentalidad. Era la prueba de que ganar una guerra requería más que fuerza, requería función, y Estados Unidos había aprendido a fabricar la función como nadie más. En la siguiente parte, entenderemos cómo esta mentalidad se convirtió en un sistema, porque un Duca W por sí solo era útil, pero miles, coordinados por doctrinas logísticas y líneas móviles de suministro, formaron algo que los alemanes nunca habían enfrentado, un camino flotante hacia la derrota. El Duke, aislado, era simplemente un camión adaptado, pero en formación, con tripulaciones entrenadas, mapas logísticos y su propia doctrina operativa, se transformó en algo que la Alemania nazi nunca previó, un sistema autónomo de suministro anfibio. No bastaba con producir miles de unidades. Estados Unidos creó algo aún más amenazante, una cultura operativa en torno a la DUKW. Desde los primeros desembarcos en Italia, los estadounidenses comenzaron a formar compañías especializadas en operaciones logísticas anfibias, compuestas por marineros, conductores, navegantes e ingenieros. Cada pelotón de DUKWs operaba con precisión matemática. Un vehículo transportaba munición, otro combustible, otro solo evacuación médica. Cada uno con una ruta predeterminada, frecuencia de retorno, capacidad de carga ideal y tiempo medio de funcionamiento. Mientras tanto, los manuales alemanes seguían clasificando al DUKW como un vehículo costero para apoyo limitado. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Los alemanes no solo subestimaron el vehículo, subestimaron la idea de que la logística pudiera ser un arma, pero en los centros de mando aliados, la logística ya no era apoyo, era ofensivo. Los ejercicios en el sur de Inglaterra entre 1943 y 1944 incluyeron simulaciones nocturnas de cruces con DUKW, operando bajo presión, reconocimiento de corrientes, repostaje en movimiento e incluso evacuación bajo ataque. El DUKW había dejado de ser un vehículo. Era una célula de una doctrina invisible, la doctrina de la movilidad absoluta. El impacto de esto se reflejó en las cifras. Aunque los generales alemanes seguían creyendo que los aliados tenían entre 50 y 100 DUKW como máximo, solo los británicos operaban más de 2.000 unidades, los canadienses, 800, y solo los estadounidenses tenían más de 4.000 operando simultáneamente en Europa Occidental, con líneas de repostaje que permitían su reemplazo en cuestión de días. En ciertas regiones, la tasa de reemplazo de DUKW fue mayor que la pérdida de tanques. Se volvieron esenciales y, por tanto, se les trataba con la misma prioridad logística que los vehículos blindados. El secreto del éxito no era el número en bruto, sino el patrón. Cada pieza del DUKW era intercambiable. Cada vehículo podía repararse con herramientas sencillas, manual técnico único, piezas compartidas con camiones terrestres, suministro unificado. Era la guerra como sistema, no como espectáculo. Y fue este sistema el que pasó desapercibido a través del prisma de la doctrina alemana. Para el alto mando nazi, la guerra se decidía en el campo de batalla, pero para los aliados, ya comenzaba en la fábrica y terminaba en la bodega de un DUKW, cruzando el Rin en silencio. En el campo de batalla, esto significaba que el avance aliado no solo era ofensivo, sino continuo. Mientras las divisiones alemanas se retiraban y esperaban refuerzos que nunca llegarían, las unidades americanas eran alimentadas como arterias. Un batallón avanzó y, 30 minutos después, llegó el camión anfibio con munición, comida caliente, combustible e incluso correo. No hubo interrupciones, lo que llevó días a los alemanes, a los aliados. Y esta diferencia, invisible en las trincheras, decidió el ritmo de la guerra. La mentalidad detrás de DUKW era brutalmente práctica. No era una cuestión de estética, ni de prestigio.
Era la máxima funcionalidad por el menor coste. Y más. Adaptabilidad. Los alemanes construyeron para ganar batallas específicas. Los estadounidenses ganaron cualquier escenario. Y es precisamente esta capacidad de adaptación la que los defensores del Rin nunca comprendieron. Si te gusta desentrañar estos hechos y descubrir los detalles que los manuales pasan por alto, muestra tu apoyo. Disfruta de este vídeo y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir aportando análisis profundos y contenido histórico, con la precisión que estas historias merecen. En la siguiente parte, veremos qué ocurrió cuando aparecieron los primeros DKWs en la orilla del Rin. No con el sonido de motores o explosiones, sino con el sonido más temido por la doctrina alemana. El silencio de lo imposible volviéndose real. Cuando el primer DKW bajó por la orilla oeste del Rin y se adhirió al agua, el 23 de marzo de 1945, no hubo alarma, ni artillería, ni reacción inmediata. Los observadores alemanes, incrédulos, observaron cómo un camión civil aparentemente indefenso deslizaba sobre la superficie del río como si probara algo. Algunos pensaron que fue un intento aislado, un error de navegación, una distracción. No lo era. Fue el comienzo de un cruce que la doctrina defensiva alemana simplemente no reconocía. Como no estaba en ningún manual, no seguía ninguna secuencia lógica de ataque e ignoraba todas las premisas tradicionales del combate fluvial. Según la normativa militar alemana, cruzar un río como el Rin requería fases obligatorias, supresión de defensas con bombardeos, reconocimiento con embarcaciones ligeras, construcción de puentes flotantes bajo cobertura de humo y solo entonces, el despliegue de las primeras unidades. Lo que ocurrió allí no siguió ninguno de estos pasos. Los DKWs no necesitaban puente, ni artillería de supresión. Tampoco esperaban vaciar la fachada. Simplemente avanzaban. En silencio, en masa, al ritmo. En cuestión de minutos, una docena de ellos estaban al otro lado, desembarcando tropas y cajas de munición. En menos de 2 horas, ya había una cabeza de puente funcional. Y no lo era. Había varios. El ataque estadounidense no siguió un solo punto de cruce, como predecía la doctrina, sino por decenas. Cerca de Wesel, en Rees, en Xanten, en pequeños pueblos que no estaban marcados en los mapas como objetivos prioritarios. La ofensiva era como un líquido que se extiende por grietas invisibles, y el mando alemán simplemente no sabía cómo contenerlo. Las reservas móviles, compuestas por unidades Panzergrenadier y pelotones de tanques restantes, se habían posicionado para reaccionar a la aparición de puentes. Estaban listos para atacar cabezas de puente diseñadas donde el enemigo fuera vulnerable. Pero los puentes nunca llegaron. Los ataques llegaron directamente, en vehículos anfibios que aterrizaron y se dispersaron antes de que fuera posible una reacción coordinada. Las baterías antitanque, dirigidas a cruces evidentes, quedaron obsoletas en cuestión de horas. También había un factor humano. La Wehrmacht, ya destrozada tras años de combates en múltiples frentes, recurría ahora a soldados ancianos convalecientes y a chicos del Volkssturm. Muchos llevaban fusiles checos, cascos austriacos y piezas de uniformes capturados. Estaban destinados en refugios fijos, con entrenamiento mínimo y órdenes de resistir. ¿Pero resistir qué? El cruce que vino no tenía rostro. No venía con columnas organizadas. Salió del agua, con soldados bajando de camiones como si desembarcaran en un embarcadero improvisado. Fue más una operación portuaria que una operación de invasión. Y eso era confuso. Un comandante de la 84A División Alemana anotó en su diario: «Estábamos esperando a los ingenieros. Esperábamos columnas de tanques. Lo que llegó fueron camiones, que no regresó». Esta frase resume el colapso doctrinal. Los alemanes estaban preparados para destruir puentes, pero no sabían cómo destruir lo que les reemplazaba. Lo que vieron no tenía sentido. Y mientras intentaban contraatacar, los estadounidenses ya estaban en terreno firme, cavando posiciones, desembarcando obuses y reorganizando batallones. El Rin había sido ignorado, no vencido. Sin embargo, el punto más crítico era logístico. Cada cabeza de puente establecida por los DKW ya estaba abastecida. No hubo fase de suministro. El DKW era el suministro. Cada cruce transportaba no solo soldados, sino también munición, comida, radios, cables de arranque y combustible.
El avance fue inmediato. No hubo tiempo para el contraataque, y cuando los primeros obuses empezaron a caer tras las líneas alemanas, la moral se desplomó. El general Gustav von Sangen, encargado de la defensa del grupo de ejércitos B, informaría tras la guerra: estábamos listos para defender el Rin, pero el enemigo no atacó el Rin, atacó el tiempo. La frase, aparentemente enigmática, describe con precisión lo que ocurrió. El DKW no era solo un vehículo, era un atajo en la cronología de la batalla. Anuló los pasos que la defensa esperaba, y al hacerlo, desorganizó todo el ciclo de respuesta alemán. En la primera línea, los soldados alemanes vieron cómo sus puestos eran rodeados por unidades que, horas antes, estaban al otro lado del río, sin puentes, sin avisos, sin lógica. Un camión emergió de la niebla, aparcó en tierra firme y liberó a un pelotón de infantería. Cuando intentaron reaccionar, ya era demasiado tarde. La línea ya se había cruzado, y no en un momento dado, en docenas. En la siguiente parte, veremos cómo, incluso ante este fallo táctico, algunos oficiales alemanes intentaron comprender lo que estaba ocurriendo, pero descubrieron que no solo se enfrentaban a tropas, se enfrentaban a un modelo de guerra que funcionaba como una industria, y la fábrica ya estaba al otro lado del río. En la noche del 23 al 24 de marzo de 1945, el cielo sobre el Rin estalló en llamas. Más de 4,000 cañones aliados abrieron fuego simultáneamente contra uno de los mayores bombardeos de artillería de la guerra. Durante 45 minutos, las orillas alemanas del río fueron barridas por proyectiles de todos los calibres, obuses de 105, 155 e incluso 240 milímetros. El ruido era incesante, la tierra tembló, las fortificaciones se derrumbaron, las orillas del Rin, hasta entonces silenciosas y seguras, se convirtieron en cráteres. Pero no fue este bombardeo lo que rompió la columna vertebral de la defensa alemana. Eso fue lo que vino después. Mientras el fuego seguía encendido en las orillas opuestas, los camiones comenzaron a moverse. Silencioso, sin luces, sin prisa. Eran los DKW. Una fila de ellos, como sombras sobre ruedas, descendiendo las laderas, preparados semanas antes. Tripulaciones de jóvenes soldados estadounidenses llevaban chalecos salvavidas, examinaban brújulas y revisaban la carga. Muchos transportaban provisiones, otros soldados de asalto. Todos sabían exactamente qué hacer. No hubo ensayo. Era la ejecución. A las 02:37 am, el primer Dukavi tocó el agua. La corriente del Rin era traicionera. Las fuertes lluvias habían aumentado el caudal. Aún así, entró, lentamente, como confiando en su propia fluctuación. En cuestión de minutos, llegó otro, luego 5 más, luego docenas. El agua se cortaba con cascos de acero, no por barcos. No había ningún motor fuera borda ruidoso. Solo el retumbar amortiguado de los camiones que, inexplicablemente, navegaban. Por parte alemana, los bombardeos habían cesado, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Las posiciones destruidas intentaron recomponerse. Las radios chirriaron. Los observadores no informaron columnas, puentes, barcazas, solo formas oscuras que se movían sobre el río y, desaparecido. No han vuelto, porque ese era el secreto. Los DKWs no volvieron. Cruzaron, desembarcaron, y así fue. La lógica de cruzar, hasta entonces basada en lanzaderas, en barcos que cruzan, descargan y regresan, había sido anulada. El Rin, tradicionalmente una barrera de estrangulamiento, se había convertido en una calle de sentido único. No había vuelta atrás. No había centro de operaciones. No había un punto fijo para contraatacar. Varios DKW fueron alcanzados. Algunos se hundieron, pero la mayoría avanzó. Aunque fueron desviados por la corriente, incluso bajo fuego disperso, incluso cuando chocaron contra los escombros, siguieron adelante, como si el propio río no les hubiera detenido. La ausencia de estructura, puentes, anclas, grúas, era su mayor fortaleza. Nada podía ser bombardeado con precisión porque nada permanecía en su sitio. Al amanecer, las orillas orientales del Rin ya estaban manchadas por franjas de ocupación estadounidense. No eran líneas continuas. Eran puntos aislados que crecían, conectando rápidamente detrás de las posiciones alemanas.
En lugar de una línea frontal, había agujas penetrando profundo, cosiendo caos en la tela defensiva. Y, sin embargo, para los observadores alemanes, el ataque no parecía haber comenzado realmente. No había columnas, ni vehículos blindados, ni construcción de puentes. Solo movimientos erráticos. Y esa fue la genialidad del colapso. Un cruce sin centro, sin patrón, sin retorno. La doctrina alemana no tenía respuesta a esto. Enres, un oficial de la 2ª División paracaidista, envió un informe lacónico al cuartel general. Infantería enemiga avanzando en múltiples direcciones. No hay señales de cruce convencional. Solicito aclaraciones. Nunca llegó la aclaración, porque ni siquiera el alto mando lo sabía. La inteligencia seguía intentando identificar por dónde cruzaban los estadounidenses. La respuesta, en todas partes, no encajaba en ningún modelo táctico. A las 07:00, los alemanes dispararon contra un convoy sospechoso de barcazas avistado en la niebla. Golpe. Nada. Eran DKWs que ya habían aterrizado. El enemigo disparaba a fantasmas. Y los fantasmas ya estaban cavando trincheras en tierra firme. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No el atentado. No el cruce en sí. Pero el momento en que los defensores se dieron cuenta de que no había otro lugar donde apuntar. El ataque fue móvil, líquido, desconectado. La guerra, por fin, había escapado a la lógica. En la siguiente parte, revelaremos cómo se desarrolló el avance de los DKW a un ritmo de ocupación nunca antes visto, con divisiones enteras cruzando el Rin en menos de 48 horas, como si cruzaran cualquier río en el campo americano. En menos de 48 horas después de comenzar el cruce, el Rin dejó de ser una barrera. Era un detalle geográfico anticuado. Las divisiones estadounidenses, la 17 aerotransportada, la 79 de infantería, la nueva blindada, estaban todas en el otro lado. Pero lo que sorprendió a los oficiales alemanes no fue solo la velocidad, sino la ubicuidad. Los informes desde el campo se volvieron caóticos. En un sector al sur, una unidad de artillería informó de la presencia de vehículos blindados detrás de su posición, aunque no se habían construido puentes. En otro, un grupo de reconocimiento avistó camiones moviéndose dentro de aldeas remotas, donde se consideraba imposible el acceso terrestre. La doctrina defensiva alemana, basada en líneas, hachas y sectores de fuego, comenzó a desmoronarse, porque el enemigo no llegó a donde debía estar. Estaba apareciendo, por todas partes. Las armas más temidas de Alemania, como los cañones de 88 mm, de repente se volvieron irrelevantes. Estaban diseñados para destruir tanques a grandes distancias, para controlar valles, entradas de puentes, corredores estrechos, pero no había objetivos concretos. No se produjeron cruces donde estaban las defensas. El DKW no necesitaba la carretera. Creó su propio eje de avance. Las posiciones fijas, diseñadas para contener avances convencionales, quedaron huérfanas a propósito. Los operadores de radio solicitaron instrucciones, pero la confusión era generalizada. La parte trasera ya no estaba segura. Los civiles empezaron a informar de camiones extranjeros que pasaban silenciosamente por carreteras rurales. En Bocholt, soldados alemanes intentaron reaccionar a una columna de DKWs que había salido de un canal lateral. No hubo combate. Los americanos pasaron, docenas, transportando suministros y soldados como si cruzaran Missouri, no el corazón del Reich. Con cada hora que pasaba, el mapa táctico alemán dejaba de tener sentido. La noción de primera línea se disolvió. Era imposible determinar dónde comenzó o terminó el ataque. Lo que antes era un frente de batalla se ha convertido en una red de infiltraciones profundas, descentralizadas, rápidas y silenciosas. La idea de la cabeza de puente, la base de toda doctrina de defensa fluvial, fue pulverizada. No hubo concentración de fuerzas. Había múltiples puntos de apoyo, cada uno apoyado por DKWs independientes, que transportaban de todo: munición, combustible, radios, médicos, comida. Detenimiento ante un hecho casi increíble. Estados Unidos tenía, en marzo de 1945, más DKW operativos que aviones de combate que la Luftwaffe. Sí, has oído bien. Existía un vehículo que la inteligencia alemana consideraba irrelevante en mayor número que los cazas que se suponía debían proteger el propio cielo del Reich. Si este número también te sorprendió,
Escribe en los comentarios, gana la logística. La respuesta alemana fue descoordinada. Sin saber dónde reaccionar, muchas unidades se retiraron a las líneas interiores, esperando un avance convencional que nunca llegaría. Las tropas fueron reposicionadas para interceptar columnas que no existían, mientras que los DKW continuaron abriendo corredores logísticos a través de canales secundarios, bancos laterales y carreteras sumergidas. La guerra había cambiado de forma repentina de ejecución. De sólido, se volvió líquido. El general Eugen Meindl, comandante de las fuerzas paracaidistas en la región del Bajo Rin, declaró más tarde: «Estamos luchando contra un enemigo sin contornos». Era como intentar contener una fuga de agua con un rifle. La comparación no solo era poética, era literal. La doctrina alemana se había construido para contener masa, fuerza y volumen. Lo que presentó Estados Unidos fue el flow. Y el flujo, cuando se distribuye en miles de puntos, es incontrolable. Por tanto, el fracaso alemán no fue de coraje ni de resistencia. Era un concepto. Seguían luchando en una guerra de posiciones, de obstáculos físicos, de avances predecibles. No entendían que al cruzar el Rin con camiones de baño, Estados Unidos no solo movía tropas, estaban desmantelando el propio paradigma de la guerra terrestre, y cuando el paradigma se rompe, no hay respuesta táctica. En la siguiente parte, abordaremos las consecuencias inmediatas de este cruce invisible, cómo el suministro de unidades avanzadas se volvió tan eficiente que los tanques estadounidenses podían llegar al campo alemán sin esperar puentes, con el Duke guiando el avance. A las 10:00 am del 24 de marzo de 1945, el rugido de los motores en el cielo sobre el Rin anunció lo que los defensores alemanes aún no estaban dispuestos a aceptar. El cruce no era el ataque, era solo el comienzo. Justo cuando los DKW completaban la tercera oleada de transporte, con decenas de cabezas de playa en expansión, los cielos se abrieron sobre Wesel y Hamminkeln. Más de 1.700 aviones de transporte C-47 emergieron como muro aéreo, seguidos por 1.300 planeadores y escoltados por cientos de cazas. Fue el inicio de la Operación Varsity, la mayor ofensiva aerotransportada jamás realizada en un solo día. Mientras los alemanes aún intentaban localizar los pasillos de cruce en el suelo, el enemigo caía del cielo. En menos de 2 horas, 16.000 paracaidistas de la 17ª División Aerotransportada estadounidense y la 6ª División Aerotransportada británica estaban en combate, cortando comunicaciones, destruyendo baterías de artillería y abriendo rutas hacia zonas que, horas antes, habían sido consideradas seguras por el alto mando. La sincronía entre el avance silencioso de los DKW y el impacto repentino de la ofensiva aérea anuló cualquier posibilidad de coordinación táctica alemana. Lo que ahora se veía era la convergencia de 3 elementos que nunca se habían combinado con tanta precisión: agua, tierra y cielo. Cada paracaidista lanzado en la retaguardia alemana contaba con el apoyo de una cadena de suministro fluctuante. Cada posición tomada en el aire estaba conectada a un puente que provenía del río. Los DKWs no solo transportaban soldados, transportaban munición para los paracaidistas aislados, barriles de combustible para las unidades blindadas que avanzaban detrás, radios para mantener unificado el mando. El cruce se convirtió en una operación continua y viva, coordinada en tiempo real. El DKW era ahora el enlace entre los frentes. Lo que salía de un planeador en el campamento hostil podía reforzarse en minutos con un camión de piscina. El ataque ya no era una secuencia de fases. Se convirtió en simultaneidad. La industria estadounidense no solo había creado máquinas, creaba un ritmo, un pulso logístico capaz de sostener la sorpresa, mantener el avance y neutralizar cualquier intento de contraofensiva. El ejército alemán, condicionado por 5 años de guerra a esperar puentes, columnas, ciclos de ataque y defensa, estaba ahora inmerso en una guerra sistémica, y no tenía herramientas ni doctrina para reaccionar. Los relatos alemanes sobre la región de Hamminkeln son inquietantes. Los oficiales informaron de batallas libradas en aldeas ya cruzadas por vehículos aliados. Paracaidistas emergieron de los bosques tomados horas antes por los DKWs. Las tropas enviadas para contener un desembarco fluvial acabaron rodeadas por fuerzas aerotransportadas.
La línea del frente se había convertido en un laberinto sin entrada ni salida. Una estadística ilustra el colapso. En menos de 48 horas, la 17ª División Aerotransportada había tomado 18 puntos estratégicos, incluidos puentes ferroviarios, depósitos de municiones y centros de comunicación, con pérdidas de menos del 10% del personal lanzado. El apoyo directo de los DUKV y los batallones de logística terrestre permitió no solo el sostenimiento inmediato de la fuerza, sino su expansión, algo impensable en las reglas clásicas de la guerra de salto. Mientras tanto, los alemanes intentaban comprender el alcance de la operación. Las intercepciones por radio revelaron preguntas desesperadas entre unidades de comandos. ¿Dónde está el paso principal? ¿Cuántos pontones se han construido? ¿Son los paracaidistas la vanguardia o un ataque aislado? No hubo respuesta, porque la respuesta era la misma ruptura de la lógica. El DUKW había hecho obsoleta la idea del paso masivo a través de un solo punto. El cielo, a su vez, hacía inútil cualquier intento de contención en profundidad. La industria estadounidense había hecho algo que el generalado alemán nunca había concebido. Había creado una simultaneidad operativa en 3 dimensiones. Cada ofensiva era una malla, cada avance, un nudo, y los nudos no se deshicieron. La guerra ya no era táctica, se volvió procedimental. En la siguiente parte, veremos cómo este sistema avanzó sin pausa hasta la captura de ciudades clave, y cómo los alemanes, al ver la aparición de tanques e infantería estadounidenses donde no había carreteras, empezaron a entender que la derrota no fue solo militar, era doctrinario. Cuando el sol del 25 de marzo salió sobre las humeantes ruinas de las orillas del Rin, el verdadero campo de batalla ya no estaba formado por trincheras ni fortificaciones. Estaba formado por ondas de radio, mapas que ya no tenían sentido y órdenes que hablaban entre sí. Las transmisiones interceptadas por el servicio de inteligencia aliado revelaron una cadena de mando alemana en colapso psicológico. No solo derrotados militarmente, cognitivamente paralizados. Llegaron mensajes desesperados de todos los frentes. Blindados estadounidenses observados en la retaguardia de nuestra posición. Retrocedimos 12 kilómetros, no se ve ningún puente. En otro momento, un operador preguntó: «Mando central, ¿dónde cruzaron? Nuestras defensas fluviales permanecen intactas». La respuesta no llegó, porque nadie tenía una respuesta. Las divisiones que defendían el Rin habían sido entrenadas para reconocer patrones. La guerra para ellos era una secuencia de señales. Primero el bombardeo, luego los barcos, el humo, la lenta construcción de los puentes, los tanques pesados entrando solo al final. Lo que enfrentaban ahora era ruido. Un zumbido logístico que penetraba todos los niveles a la vez. El ataque no tenía rostro, había ritmo. La radio alemana se convirtió en un confesionario. Un capitán del asiento de 16 a División Panzer envió el mensaje: «Solicito comprobación del flanco izquierdo. Unidades amigas desaparecidas, sin contacto con el mando superior». Otro respondió: «Estamos aislados. La infantería estadounidense rodea por detrás». ¿Cómo llegaron? Los pasos fueron destruidos ayer. Uno de los principales susurró por la frecuencia: «No sabemos dónde está el frente. Pido instrucciones». Las instrucciones no llegaron. Los mandos regionales habían perdido el contacto. Los mapas, marcados con pluma roja en las orillas del Rin, ya no eran guías. Eran fantasías cartográficas. Ese fue el momento exacto en que la guerra se disolvió en la mente del mando alemán. Lo que Estados Unidos había hecho con el acero, el caucho y la producción en masa, ahora golpeaba el cerebro del enemigo. Porque una guerra sin referencia es una guerra sin respuesta. Y al cruzar el Rin a través de 1000 puntos invisibles, lanzar tropas desde el cielo y transportar suministros en camiones flotantes, los aliados habían producido lo imposible: desestabilizar el razonamiento militar alemán. Un general del grupo de ejércitos H, en una reunión de emergencia registrada en los archivos de posguerra, declaró: «El enemigo no ha roto nuestras líneas, simplemente apareció detrás de ellos». Esta sensación, que el ataque no tuvo origen, que la penetración ocurrió sin trayectoria, provocó un segundo colapso. La lógica operativa. El mando ya no podía ordenar contraataques porque no sabía dónde reaccionar. Las órdenes se volvieron genéricas, vagas, suplicando informes que nunca llegaban.
Las divisiones empezaron a actuar por instinto, y el instinto, ante lo desconocido, es la dispersión. La logística estadounidense no solo alimentaba a sus tropas, sino que confundía el momento del enemigo. Las unidades alemanas que planeaban reaccionar en 12 horas descubrieron que el enemigo ya estaba a 20 kilómetros de ventaja. El ciclo de decisiones de la Wehrmacht, antes famoso por su rapidez, la llamada Bewegungskrieg, la guerra de movimiento, había sido reemplazado por algo nuevo, una guerra de disponibilidad. Estados Unidos no reaccionó. Siempre estaban preparados, porque la fábrica ya había decidido antes de que comenzara la batalla. La ironía de este giro no puede ser ignorada. Alemania, que había revolucionado la guerra móvil en 1940, ahora veía cómo su propia doctrina era absorbida por algo más sencillo, un camión flotante. El DKW no era rápido, ni blindado, ni elegante, pero era suficiente, siempre, en todas partes. Y al hacerlo, deconstruyó el campo de batalla. Si la radio era el espejo del pensamiento alemán, entonces también era el presagio del colapso final. Las últimas emisiones de los defensores del Rin estuvieron marcadas por solicitudes de evacuación, intentos de quemar documentos y súplicas de refuerzos que ya no existían. El silencio que siguió, recogido por los operadores aliados, no fue táctico. Era una locura. La máquina de combate alemana había perdido su eje. En la siguiente parte, veremos cómo esta ruptura total con la lógica alemana permitió que la ofensiva aliada se convirtiera en una marcha irreversible, con el Rin ahora tras las líneas y el camino hacia el corazón del Reich abierto, sin obstáculos, sin planes de defensa y sin más ilusiones. Cuando los primeros batallones estadounidenses establecieron una firme base en la orilla este del Rin, la guerra, para los alemanes, parecía destinada a tomar su curso natural, consolidar la cabeza de puente, incorporar los puentes de pontones, resistir ataques blindados con una lentitud previsible. Pero lo que siguió no fue un avance, sino un flujo. Cada hora, decenas de DKWs cruzaban el río sin interrupción, como si se hubiera construido una autopista invisible sobre las aguas. Pero esta carretera no requería hormigón, vigas, ni ingeniería pesada. La marea era suficiente. Cada DKW era una célula autónoma de la mayor operación logística jamás vista en ese teatro, con capacidad para transportar 2,5 toneladas de carga o 25 soldados completamente equipados. Los DKW funcionaban como camiones de combate anfibios. Pero lo más importante era la repetición. No fue un cruce improvisado. Era un sistema de suministro continuo, estandarizado y meticulosamente cronometrado. La 79 División de Infantería, por ejemplo, recibía combustible directamente en el frente en ciclos de 3 horas. Municiones, raciones e incluso comidas calientes cruzaron el Rin incluso antes de que cesaran los combates en una aldea tomada. Los heridos fueron colocados en el compartimento trasero de los DKW y regresaron al mismo ritmo, asegurando la evacuación médica y la liberación de las instalaciones sanitarias. La guerra tradicional predecía que tras un cruce difícil habría una pausa. Logística pesada, construyendo puentes, protección antiaérea. Pero los estadounidenses ignoraron esta pausa, y la razón era sencilla. No la necesitaban. En lugar de esperar a que se construyeran puentes, Bailey o pontones, los suministros ya estaban en movimiento, antes incluso de que la infantería pusiera un pie en tierra firme. Cada DKW que cruzaba el Rin cumplía su misión sin depender del éxito de los demás. Era una lógica opuesta a la de la ingeniería militar clásica, que depende de una estructura centralizada. Los estadounidenses habían creado una logística distribuida y descentralizada, sin cuellos de botella. Este modelo era impensable para los alemanes. El concepto de que vehículos medianos y sin blindaje pudieran sostener una ofensiva fluvial a gran escala rozaba lo absurdo para sus planificadores. Aún así, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Los DKWs mantuvieron el pulso de la ofensiva aliada, no con heroísmo, sino con la línea temporal. Entre el tercer y quinto día tras el inicio de la operación, los informes aliados indicaron que más de 3.000 toneladas de carga ya habían cruzado el Rin sin que se completara ni un solo puente. El Rin, que había sido diseñado como una barrera, era ahora una avenida. Mientras tanto, la respuesta alemana seguía estancada.
Sus tropas, acostumbradas a la guerra de desgaste, esperaban interrupciones logísticas, calculaban ventanas de contraataque basándose en las previsiones de agotamiento. Pero lo que vieron fue lo contrario. Las unidades estadounidenses no solo resistieron, sino que crecieron. El número de vehículos blindados, munición, radios, médicos y artillería aumentaba hora por hora. Era como si la ofensiva estuviera siendo alimentada por un río subterráneo. De hecho, estaba siendo alimentado por el propio río, por miles de Dukes que, a ojos de la doctrina alemana, simplemente no existían. Esta supremacía logística no se limitaba a la velocidad. Era eficiencia en su sentido más puro. Un ejemplo, un convoy de Duke-Obibus podía transportar la carga de un tren táctico de suministros con una diferencia vital. No necesitaba vías, puentes ni estaciones. Podía adaptar su ruta según la resistencia enemiga, evitar zonas minadas y entregar directamente a manos de la línea del frente. Esta elasticidad hizo que la guerra dejara de ser lineal. Donde había un canal, un banco, un puerto improvisado, llegaba el suministro. Además, los Duke-Obibus no tenían que operar solo en el Rin. A medida que el avance se expandía, comenzaron a utilizar ríos adyacentes, canales industriales e incluso carreteras inundadas. Su capacidad anfibia los hacía casi invisibles para las defensas convencionales. La artillería antitanque no les alcanzó. Los cazas enemigos no los detectaron en los bosques. Y su camuflaje gris hueso se fundía con la niebla matutina. Lo que empezó como una innovación logística puntual se ha convertido en un sistema. Y los sistemas, a diferencia de los ataques, no se retiran, continúan. El punto de quiebre llegó cuando las unidades alemanas comenzaron a informar de avances estadounidenses en regiones donde ni siquiera se imaginaba una ofensiva. El 276º Regimiento de Infantería informó de una columna blindada, acercándose a su posición en Borken, a 15 kilómetros más allá de la orilla del Rin. No se había construido ningún puente en ese sector. La respuesta de inteligencia fue solo una: comprobar la fuente. No lo creían, pero era verdad. La producción industrial estadounidense, expresada allí en miles de ducos, había diseñado una nueva forma de ganar una guerra. No por la fuerza, sino manteniendo la fuerza. En la siguiente parte, revelaremos cómo esta capacidad de sostenimiento llevó al colapso no solo del frente occidental, sino de la lógica militar nazi. Cuando el mando alemán reconoció que ya no era posible contener a un enemigo que se multiplicaba con la fluidez del agua. A principios de abril de 1945, menos de 2 semanas después de cruzar el Rin, el frente occidental alemán ya no era un campo de batalla, era un campamento de asedio. Lo que comenzó como un cruce audaz se convirtió en un movimiento estratégico de estrangulamiento. La región del Ruhr, el corazón industrial del Tercer Reich, estaba ahora rodeada por fuerzas que se movían con una velocidad y autonomía sin precedentes. Y en el centro de esta maniobra había un vehículo improbable, hasta entonces ignorado en los informes de inteligencia alemanes: el Dukav. Mientras los tanques M4 Sherman y las divisiones de infantería avanzaban por tierra, los Dukav seguían por los flancos, abasteciendo de combustible, transportando, redirigiendo y llenando lagunas logísticas que los alemanes ni siquiera podían comprender, y mucho menos contener. Los Dukav permitieron a las fuerzas estadounidenses saltarse pasos que, para los alemanes, seguían considerándose inmutables. Ya no era necesario esperar a que los puentes cruzaran ríos secundarios. No había pausas para reunir convoyes, ni paradas obligatorias para repostar en puntos seguros. El repostaje llegaba a la línea del frente, en el campo abierto, en tiempo real. Un pelotón avanzaba y minutos después, sus suministros llegaban por agua, sin exponer nunca la retaguardia a ataques aéreos o interrupciones. El resultado fue un enemigo que se movía a paso de fábrica. Oficiales alemanes informaron: salen mojados, saliendo de ríos, como si hubieran brotado del suelo. Y ya están armados, posicionados, listos. El asedio del Ruhr no se llevó a cabo solo con mapas y tanques. Se ejecutó con logística. Mientras los generales del grupo de ejércitos B, comandados por Model, intentaban reorganizar sus divisiones en líneas defensivas, los aliados ya habían doblado sus flancos, cortado sus rutas de suministro
y aislado todas las carreteras principales con el apoyo de DuKWs que operaban a través de canales secundarios y vías fluviales industriales. La guerra de maniobra, para los estadounidenses, se había convertido en una guerra de flujo. Y Alemania, atrapada en el modelo rígido de concentración, vio cómo su movilidad se evaporaba. Un hecho deja claro el abismo que se ha formado. Mientras Estados Unidos operaba más de 21.000 DuKW en el teatro europeo, Alemania, al final de la guerra, ni siquiera era capaz de producir un vehículo anfibio funcional a gran escala. Ninguno. 0. Si este número también te sorprende, escribe en los comentarios. Gana la logística. Porque la verdad es que ni el más rápido ganó, ni el más armado. Quienes no se detuvieron ganaron. Mientras los DuKW empujaban combustible, munición y refuerzos detrás de las líneas avanzadas, las fuerzas alemanas en el Ruhr se redujeron a posiciones defensivas fijas, sin maniobrabilidad, sin reabastecimiento, sin esperanza de retirada organizada. Model intentaba desesperadamente coordinar un contraataque con lo que quedaba del blindaje de la 116ª División Panzer. Pero los flancos ya estaban comprometidos, los canales controlados, los puentes alternativos destruidos o dominados por paracaidistas, y el suministro estadounidense siguió fluyendo. Día y noche, sin pausa. Alemania no solo estaba rodeada geográficamente, estaba rodeado por una máquina de guerra logística. El Ruhr ha caído como un corazón que deja de latir. La energía industrial que sostenía las fábricas de municiones, los centros de transporte y la moral trasera fue silenciosamente apagada. Los tanques americanos no llegaron con gran fuerza. Llegaron con remolques, cargados con piezas de repuesto, mecánicas y médicas. Fue el fin de la guerra de la escasez. Es el comienzo de la guerra del exceso. El DuKW no apareció en manuales ni en anuncios, pero fue él quien sostuvo la marcha americana desde una orilla del Rin hasta el centro industrial del Reich. Invisible en la doctrina alemana, visible en cada avance aliado. No ganó batallas. Eliminó la necesidad de ganarlas, liderando ejércitos directamente hacia la victoria. En la siguiente parte, revelaremos cómo Alemania respondió a este asedio sin entender cómo se había organizado, y cómo su negativa a aceptar que estaban perdiendo frente a camiones, no divisiones blindadas, selló el destino del Tercer Reich. Cuando los primeros DuKW comenzaron a emerger tras las posiciones alemanas, aún goteando agua del Rin, la guerra cambió de naturaleza. No fue un momento registrado por fanfarrias, ni por vehículos blindados corriendo sobre trincheras. Estuvo marcado por el silencio. Un silencio extraño y pesado, cargado de una certeza que ningún soldado quería admitir. El enemigo no solo había cruzado el río, había borrado el río. Y para muchos defensores, eso fue el final. Unidades enteras comenzaron a abandonar posiciones incluso antes del primer disparo estadounidense. La vista siempre era la misma. Un camión sin blindaje, con pintura mate, su arco redondeado aún goteando, subiendo tranquilamente por una rampa improvisada, como si estuviera aparcando en cualquier barrio, no invadiendo el último bastión del Reich. Los testimonios recogidos tras la guerra revelan la dimensión psicológica de este impacto. En varios sectores, los alemanes creían que los estadounidenses habían encontrado un puente secreto, o que algún traidor local había revelado pasadizos ocultos. Pero cuando vieron, con sus propios ojos, a los DuKWs deslizándose fuera del agua, sucios de barro, cargados de suministros, la fe se derrumbó. No había puente, no hubo traición. Había una máquina que ignoraba el Rin, y al ignorarlo, destruyó la última razón para luchar. En Meerhoek, toda una compañía del Volkssturm se rindió al ver una formación de DuKWs avanzar sin apoyo de infantería. Los hombres, muchos de más de 50 años, habían jurado defender el río hasta el último disparo. Pero cuando se dieron cuenta de que el cruce se había producido sin combate, sin puentes, sin heroísmo, en la lógica tradicional, tiraron sus armas al suelo. Uno de ellos dijo a los interrogadores estadounidenses: «Si avanzan por nuestros ríos, ya no hay guerra, hay ocupación». Era la confesión de que el símbolo se había roto. La guerra alemana no resistió lo inimaginable, resistió lo predecible, y nada en ese momento era predecible. Sin embargo, el impacto más profundo ocurrió en las unidades entrenadas, no en los reclutas.
Una compañía de la 5ª División Panzergrenadier informó que al amanecer del día 25 vio 2 DUKW emergiendo de detrás de un bosque donde, supuestamente, no había posibilidad de cruzar. La reacción inmediata fue desorientación. El comandante, pensando que eran vehículos capturados, ordenó un avance cauteloso. Pero cuando vio a soldados estadounidenses desembarcando, aún limpiándose las mangas, entendió lo que había pasado y retiró a sus tropas sin disparar un solo tiro. En su posterior testimonio declaró: "No se lucha contra quienes llegan de lugares imposibles". El simbolismo del Pato, un camión feo, poco glamuroso y sin blindaje, se volvió más devastador que cualquier Tiger destruido, porque transmitía el mensaje de que Alemania había perdido no solo territorio, sino también relevancia. Los DUKWs llegaron a donde ningún vehículo alemán podía ir. Estaban mojadas, sucias, vibrando con el simple motor de las GMC, y sin embargo, eran más temidos que los aviones aliados que rugían en el cielo. Cuando un Pato aparecía tras las líneas, no solo anunciaba que el enemigo había llegado, anunciaba que el tiempo alemán había terminado. Los informes de rendiciones masivas aumentaron exponencialmente tras el cruce. En algunas zonas, más de 1000 soldados se rindieron sin que los estadounidenses hubieran establecido siquiera un puesto de mando local. Simplemente encontraron grupos enteros caminando, con las manos sobre la cabeza, hacia las columnas de suministros. Los oficiales aliados señalaron que la mayoría de los rendidos no habían participado en combates activos. Habían sido derrotados por la noticia. Y la noticia siempre era la misma. Cruzaron el Rin, con camiones. Eso fue el colapso moral definitivo. El terco orgullo militar alemán, forjado en siglos de tradición, entrenado para resistir lo imposible, se encontró ante algo aún más devastador: lo banal. La victoria estadounidense no se presentó como fuerza bruta, apareció como un método. Y no hay gloria posible cuando el enemigo gana por método. Las cartas escritas por soldados alemanes en los últimos días antes de la capitulación del Ruhr refuerzan esta percepción. En uno, un sargento describe la desesperación de su unidad al ver a los DUKWs salir por el borde de un canal. No construyen nada, simplemente aparecen. No puedo pedir a mis hombres que resistan lo que no entienden. En otro, un joven recluta escribe a su familia: "El Rin era nuestro muro, ahora es suyo". Y mientras la moral alemana se derrumbaba, la moral estadounidense subía con igual intensidad. Para los soldados aliados, cada DUKW que llegaba significaba continuidad, más munición, más comida, más refuerzos. Para los alemanes, cada DUKW visto significaba ruptura, menos significado, menos esperanza, menos guerra. El vehículo que muchos estadounidenses consideraban una broma, con su apodo Pato, se había convertido, para los alemanes, en la firma de la derrota. Cuando el 15º Ejército alemán recibió la orden tardía de retomar posiciones a lo largo del Rin, la contraofensiva nunca se materializó. ¿Cómo avanzar si el enemigo ya está por todas partes? ¿Cómo reanudar los márgenes si el margen hubiera dejado de existir? No había forma de recuperar lo que se había disuelto. Delante de los camiones de natación, el mito del Rin se hundió, y con ello, la voluntad de luchar. En la siguiente parte, analizaremos cómo esta disolución moral se reflejó directamente en las decisiones estratégicas de las últimas semanas de la guerra, cuando el mando alemán finalmente admitió que no existía ningún plan capaz de detener a un enemigo que había convertido un río en una carretera. Cuando terminó la guerra y comenzaron a abrirse los archivos, la verdadera derrota alemana no apareció en los mapas ni en los informes de campo. Apareció en las mesas de las comisiones de interrogatorio, en los informes de posguerra, en las confesiones calmadas y amargas de los propios generales. Allí, sin las cámaras de propaganda y alejados del fervor ideológico, los nombres más respetados de la doctrina militar alemana admitieron lo que nunca reconocerían públicamente durante el conflicto. Alemania no fue derrotada solo por tanques, bombas o hombres. Fue derrotado por la imaginación industrial de su enemigo. Y entre todos los símbolos de esta derrota conceptual, ninguno ha sido citado tan a menudo como el DUKW. El general Franz Halder, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, declaró en una sesión de 1946: "Nuestra inteligencia ha identificado el vehículo. Evaluamos tu papel, pero no lo entendemos, porque no teníamos nada igual, porque nuestra mente no funcionaba así".
Halder, que dedicó su vida a cartografiar patrones de guerra, admitió que el verdadero error no fue técnico, sino cognitivo. Vieron al pato, pero no vieron el sistema detrás de ello. Heinz Guderian, padre de la Blitzkrieg, fue aún más directo. En su análisis final del colapso del frente occidental, escribió: «Estamos intentando librar una nueva guerra con herramientas antiguas. La maniobra mecanizada requería velocidad y combustible continuo. Tuvimos la primera, nunca la segunda. Los americanos tenían ambas cosas». Guderian identificó que el método alemán, la excelencia en combate, había sido derrotado por el método americano, la excelencia en el proceso. Y el Duka era la máxima expresión de este proceso: barato, replicable, funcional, operado masivamente por soldados comunes. Los ingenieros alemanes, interrogados por expertos estadounidenses y británicos, mostraron una frustración similar. Uno de ellos, Karl-Heinz Baer, responsable de proyectos experimentales de vehículos anfibios, confesó: «No entendíamos por qué los estadounidenses invertirían en algo tan sencillo. Pensábamos que estaban desperdiciando recursos. Pero ahora veo que no era simplicidad, era un propósito». Para Baer, el trauma técnico fue darse cuenta de que el genio alemán, basado en el refinamiento, había sido derrotado por un concepto tosco pero infinitamente más práctico: producir mucho, producir rápido, producir lo mismo. La autopsia doctrinal fue despiadada. Varios informes alemanes señalaban que el Reich se mantuvo firme en la idea de que la guerra se decidiría con máquinas excepcionales, Panthers, Tigers, cohetes Q-2, ignorando que una guerra mundial se decide por la capacidad de mantener en funcionamiento máquinas ordinarias en todo momento. En este diagnóstico, el Duka-W no era solo un vehículo, era la representación viva de lo que Alemania no podía copiar. Para el Reich, la idea de producir 21,000 unidades de equipo funcional, barato y estandarizado, estaba tan lejos como la derrota en sí misma. El general Blumentritt, al evaluar el cruce del Rin, fue categórico: «Perdimos el Rin en las fábricas, no en las orillas». Explicó que, incluso si Alemania hubiera destruido todos los Dukas del río, Estados Unidos simplemente enviaría cientos más. Aunque lograran detener una cabeza de puente, otra aparecería a kilómetros más adelante. Incluso si construyeran artillería capaz de hundirlos, los estadounidenses ya estarían usando canales secundarios. La doctrina alemana, construida para enfrentarse a rivales simétricos, no estaba preparada para enfrentarse a la simetría infinita de la industria estadounidense. Otro testimonio destacado fue Wilhelm Farnbacher, experto en defensa fluvial desde la Primera Guerra Mundial. Comentó, amargamente, que el cruce del Rin no fue una batalla sino un derrumbe. Nuestra defensa fluvial era sólida, pero no se enfrentó a un ejército, se enfrentó a una fábrica. Y ninguna doctrina es capaz de detener una fábrica en movimiento. La frase ejemplifica la confesión final de la generación que moldeó el pensamiento militar alemán. La guerra moderna no se gana solo en combate, sino en la cantidad de combate. Incluso Albert Speer, el ministro de Armamento, reconoció este fracaso. En sus memorias escribió: «Creíamos que la ingeniosidad pesaría más que la cantidad, que nuestros expertos compensarían nuestra escasez. Pero la guerra no requirió ingenieros excepcionales, sino millones de trabajadores que produjeran al unísono». Speer, que pasó años intentando reorganizar la industria alemana bajo bombardeos constantes, vio en el Duka-W la prueba de que lo que le faltaba a Alemania no era talento, sino aliento. Todo este mosaico de confesiones revela la verdad más profunda sobre el cruce del Rin. El Duka-W no ganó solo. Ganó porque representaba una filosofía que Alemania simplemente no podía seguir. La filosofía de la abundancia disciplinada. Producir no lo perfecto, sino lo suficiente. No lo invencible, sino lo inagotable. Para los aliados, el Duka-W era solo una herramienta. Pero para Alemania, se convirtió en la representación de todo lo que no lograron ser. En la siguiente parte, veremos cómo esta tardía realización, de que habían perdido ante una lógica y no ante una tropa, moldeó el último gran acto de derrota alemana. La aceptación final de que, con el Rin roto, el Reich ya no podía mantenerse. Cuando finalmente cayó el silencio sobre el frente occidental, la devastada Alemania despertó ante una escena que sus habitantes nunca podrían haber imaginado. Los mismos vehículos que habían cruzado el Rin bajo lluvia de mortero, avanzaban ahora por las calles inundadas,
trayendo algo que ningún manual militar podría haber previsto: ayuda. El Duk-AW, diseñado para sostener una invasión, se convirtió en un instrumento de reconstrucción. El continuo movimiento de la guerra industrial estadounidense, que antes había entregado munición, ahora traía pan. La escena era tan improbable como simbólica. Camiones anfibios de la Marina de EUU, aún marcados por los impactos, aún goteando agua de sus resistentes soldaduras, navegando por barrios destruidos para rescatar niños, evacuar ancianos y repartir comida caliente. Para los civiles alemanes, el sonido del motor GMC dejó de anunciar avances militares y comenzó a anunciar la supervivencia. Hay informes de residentes que se acercaron, sospechosos, solo para ver a marineros estadounidenses ofreciendo sopa, mantas y chocolatinas, el mismo chocolate que, meses antes, se guardaba en las mochilas de soldados que cruzaban el Rin, armados con fusiles. La ironía de esta historia es que la solución siempre estuvo ante ellos. Un vehículo construido para romper las líneas defensivas rompía ahora el ciclo de hambruna. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. La transformación del Duk-AW en una herramienta humanitaria expuso otro tipo de supremacía. No el ejército, sino la estructural. La capacidad de convertir máquinas de guerra en máquinas de rescate tan rápido como se producían. Y muchos civiles alemanes, que habían crecido con la propaganda de que el mundo quería destruirlos, experimentaron por primera vez algo que contradecía toda esta narrativa: el enemigo salvando vidas. Un relato conservado de una joven de Hamburgo describe exactamente esta ruptura. Esperábamos soldados. Los camiones venían nadando con comida. Para los soldados estadounidenses, la transición fue casi natural. El Duk-AW era, al fin y al cabo, una herramienta, su propósito definido por la necesidad del momento. Y la necesidad, en ese periodo inmediato de posguerra, ya no era ganar posiciones, sino salvar familias aisladas por puentes destruidos y riadas repentinas. La imagen más poderosa de este periodo es la de las llamadas atracciones de evacuación. Los Dukeus recorrían las zonas inundadas, recogiendo a niños desnutridos, cruzando lentamente calles convertidas en canales improbables y transportando a los pequeños a hospitales improvisados. Para las madres, la vista del casco verde oliva asomando a la vuelta de la esquina marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los soldados informaron de la misma sensación de sorpresa. Acostumbrados a llevar munición, ahora llevaban bebés envueltos en mantas. Y en cierto modo, el impacto psicológico de este cambio fue tan grande como el efecto que el Duk-AW tuvo en los defensores del Rin. Si antes el vehículo representaba la inevitabilidad de la derrota del Reich, ahora simbolizaba la inevitabilidad de la reconstrucción. Alemania, acostumbrada a su propia narrativa de superioridad técnica, tuvo que enfrentarse a un hecho incómodo. No solo en el campo de batalla, América era insuperable, sino también en su capacidad para sostener, alimentar y reconstruir regiones enteras usando los mismos medios con los que luchó. Esta flexibilidad operativa se extendía más allá del ámbito militar. Era cultural. Otro testigo de Colonia describió la llegada del Duk-AW a una escuela destruida. El camión entró por el agua, como un barco, y de dentro salieron hombres que hablaban inglés y repartían comida. Nunca hemos visto nada tan extraño y tan necesario. Y esa era exactamente la esencia del vehículo. Extraño, necesario, eficiente. Aquello que había vencido el orgullo del Rin ahora restauraba lo que quedaba de pueblos y familias. No fue un gesto aislado de caridad, sino parte de una operación logística planificada. Porque el periodo de posguerra, al igual que la guerra, también fue un proceso industrial. Para los estadounidenses, transportar toneladas de víveres en Duk-AWs era simplemente aplicar el mismo razonamiento que había sostenido a Patton, Bradley y Montgomery: suprimir lo imposible mediante la cantidad organizada. Los alemanes, en cambio, vieron el marcado contraste. Un país que apenas podía mover alimentos entre sus propias regiones recibía suministros de una fuerza que, semanas antes, había avanzado 50 millas al día. Así, el Duk-AW reescribió la percepción alemana del enemigo. Muchos civiles que antes temían represalias descubrieron que la ocupación occidental sería, paradójicamente, el periodo más estable que habían experimentado desde el inicio de la guerra.
Y eso empezó con los patos verdes emergiendo de las inundaciones. Pero esta reconciliación visual, emocional y logística no termina la historia. En la siguiente parte, veremos cómo la comparación directa entre el Duke AW y el vehículo anfibio alemán, el LWS, revela, en números fríos, la razón última por la que el Rhin fue solo el comienzo de la derrota del Reich. Para los soldados que lo operaban, el Duke AW nunca fue solo un número en la contabilidad industrial estadounidense, ni una pieza logística perdida en la inmensidad del frente. Era una criatura casi viva, impredecible y leal, un compañero de campaña tan improbable como indispensable. Muchos se rieron al verlo por primera vez. El casco delgado, las ruedas expuestas, la proa redondeada que parecía más un juguete que un instrumento de guerra. Todo en ello contradecía la estética bélica de la época. Mientras los alemanes presumían de sus tanques angulosos, sus líneas limpias y su ingeniería calculada milimétricamente, los estadounidenses abordaban un vehículo que parecía construido a toda prisa, mezclando rumores, acero barato y mucha confianza. Y, en cierto modo, era verdad. Ningún soldado al principio de la guerra habría apostado su destino a algo tan extraño. Pero cuando el Rhin se abrió ante ellos, cuando cayó la noche y el bombardeo puso la orilla al rojo vivo, fueron esos mismos patos quienes los llevaron a salvo, silenciosos, estables, guiando escuadrones enteros hacia lo desconocido. El Duke se convirtió en una extensión de las manos de las tripulaciones que lo guiaban, absorbiendo impactos, navegando contra corrientes que se suponía debían volcarlo e ignorando agujeros en el casco cubiertos con placas improvisadas. Los testimonios conservados revelan el creciente afecto. Un conductor escribió que su Duke AW era como un viejo caballo terco, que insistía en avanzar incluso cuando todo decía que era hora de parar. Otro informó que habló con el vehículo durante los pasos a nivel, pidiéndole que aguantara un poco más. Y había una lógica emocional en esta relación. Cada cruce exitoso era una oportunidad para sobrevivir. Y para muchos, el Duke AW era literalmente eso, una máquina de supervivencia. Cuando terminó el cruce del Rhin, muchos soldados comenzaron a tratarle con una especie de reverencia. Un sargento de la 89ª División de Infantería describió el momento en que su Duke AW emergió por primera vez en la orilla alemana. Llegué mojado, frío, pero vivo. Miré ese vehículo y pensé, puedes ser feo, pero acabas de traerme al otro lado del mundo. Antes había orgullo donde antes había depravación. Había gratitud donde antes había incredulidad. Y este cambio de percepción no fue solo sentimental. Reflejaba una verdad profunda de la guerra moderna. El Duke AW representó el triunfo del pragmatismo sobre el perfeccionismo. Era, en todos los sentidos, lo opuesto a la filosofía bélica alemana. Mientras los ingenieros del Reich creaban máquinas elaboradas, caras y complejas, cada una un monumento mecánico a la idea de superioridad técnica, los estadounidenses ideaban algo que funcionara, que pudiera producirse en masa, que pudiera repararse en el campo y que se operara a hombres comunes con formación mínima. No se trataba de belleza, se trataba de utilidad, y esta utilidad rompió barreras. Cuando los veteranos se reunieron décadas después, muchos citaron al Duke no como una curiosidad histórica, sino como un símbolo de la guerra que realmente vivieron. Una guerra ganada no con tanques llamativos, sino con soluciones simples hechas miles de veces. Un antiguo operador anciano tocó el casco de un Duke AW preservado y declaró, «Este patito feo nadó cuando todos juraron que no se movería». Y ahí, en esa simple frase, estaba la esencia de su papel histórico. El Duke AW era una metáfora de la guerra industrial estadounidense. Metáfora de victoria construida en la fábrica, no en el salón. Una metáfora de la fuerza bruta de la producción en masa que derrotó incluso la ingeniería más refinada. El patito feo se convirtió en el cisne de acero que rompió el último mito alemán. El mito de que el Rhin era sagrado. Y, irónicamente, cuanto más se reían los soldados de Duke, más demostraba lo contrario. Su simplicidad la hacía adaptable. Su rusticidad la hacía fiable. Su fealdad ocultaba el valor de miles de hombres que confiaban en él para atravesar la oscuridad. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar, porque mientras los estadounidenses celebraban a su improbable héroe,
Los alemanes se preparaban para enfrentarse a una comparación que no dejaba lugar al orgullo. En la siguiente parte, veremos cómo el DKW se enfrentó a su homólogo alemán, el LWS, en una batalla silenciosa de números, y por qué esta comparación por sí sola explicaba la derrota de todo un Reich. La derrota alemana en el Rin no comenzó con el primer fuego de artillería, ni con el rugido lejano de los motores aliados. Todo empezó en silencio, cuando un concepto entero dejó de tener sentido. Para Alemania, el Rin era más que un río. Era un muro, un mito, una doctrina. Era la línea que ningún enemigo cruzaría mientras hubiera un soldado alemán en posición de apretar el gatillo. Durante 2 milenios, desde el Imperio Romano hasta Napoleón, el Rin había funcionado como una frontera natural, una barrera cuya mera existencia moldeaba estrategias, posponía campañas y retrasaba ejércitos. Y para 1945, incluso cuando el Reich se estaba desmoronando, esa creencia seguía intacta. El alto mando estaba convencido de que el enemigo se vería obligado a seguir la misma aritmética de cruce que todos los invasores anteriores. Primero, semanas de preparación, luego supresión de artillería, luego lanchas endebles cruzando hacia el fuego, finalmente, puentes construidos bajo bombardeos. Este proceso, lento, predecible, doloroso, era la lógica misma de la guerra según la doctrina alemana. Pero la lógica ya no estaba en el campo de batalla. La industria sí. Y la industria hablaba otro idioma. Cuando los primeros Dukus tocaron las oscuras aguas del Rin, lo que colapsó no fue solo una fortificación, sino una filosofía. El Rin no sería atacado en su punto más débil. No sería puesta a prueba, violada ni superada por el heroísmo. Se evitaría con indiferencia. Para los defensores alemanes, esto fue la humillación definitiva. La mayor barrera natural de Alemania simplemente había dejado de ser relevante. Lo que durante siglos había sido una frontera sagrada se convirtió, para los estadounidenses, en otro tramo más en el camino de suministro. El agua que se suponía disuadía a los ejércitos no disuadía a los camiones. Y la cruel ironía es que los alemanes no se equivocaban en su teoría. El Rin realmente no podía cruzarse por métodos tradicionales sin pérdidas masivas. El problema es que la guerra de 1945 ya no obedecía las reglas tradicionalmente conocidas. Los DKW no eran barcos, así que ignoraron las minas marinas. No eran tanques, por lo que no activaban detonadores de presión. No eran barcos, así que no necesitaban regresar. Y no eran puentes, así que no podían ser destruidos con un solo disparo bien calculado. Cruzaban donde querían, entrando y saliendo del río, según lo permitía la orilla, sin formar centros de gravedad, sin crear objetivos predecibles, sin ofrecer el estándar para el que toda defensa alemana había sido construida. Una doctrina basada en puntos críticos murió ante una fuerza cuya esencia era no tener sentido alguno. Cuando los tanques estadounidenses aparecieron tras posiciones alemanas sin que se construyera ningún puente, no fue solo el dispositivo militar lo que se rompió, sino la sensación de realidad. Agentes experimentados preguntaron a los presos, ¿cómo habéis conseguido pasar? Y los estadounidenses decían, nosotros conducíamos. La respuesta, tan simple que parecía insolente, fue la realización de una verdad mayor. El Rin no había sido derrotado. Había quedado obsoleto. El DKW ha convertido lo sagrado en algo irrelevante. Y ese fue el verdadero golpe psicológico. Porque ninguna fortaleza construida en hormigón podría resistir a un enemigo producido en masa. Mientras los alemanes defendían un río como se defendían castillos en la Edad Media, los estadounidenses avanzaban con una lógica industrial que pulverizaba cualquier ventaja geográfica. El Rin ya no era una barrera militar, era solo agua. Y la guerra moderna no le teme al agua. Por tanto, la derrota no fue en el cruce. Me sorprendió. En el momento en que los propios soldados alemanes se dieron cuenta de que si el río más grande de la patria podía tratarse como una carretera, entonces nada más tenía sentido, ni sus posiciones, ni sus armas, ni sus sacrificios. Pero esta revelación, devastadora para el Reich, era solo una parte de la historia. A continuación, veremos cómo la comparación entre el DKW y el vehículo anfibio alemán, el LWS, expuso, con números indiscutibles, la verdadera dimensión de la derrota, no táctica, sino industrial. El cruce del Rin no solo fue una victoria operativa,
fue la revelación de una nueva gramática de la guerra, una lengua que los alemanes no hablaban y que los estadounidenses, sin darse cuenta, ya combinaban con la fluidez industrial. Durante siglos, el combate se había descrito como escenario de héroes, liderazgo brillante, maniobras audaces y momentos decisivos liderados por comandantes excepcionales. Pero en 1945, el Duca AW destapó la incómoda verdad. La guerra moderna ya no dependía de genios, sino de sistemas. Por un lado, un poder con ingenieros renombrados, generales prestigiosos y doctrinas complejas. Por otro, una nación que convirtió la guerra en una cadena de montaje, predecible, escalable, repetible. El Duca AW fue la prueba material de esta transición. No fue fruto de un gran general, ni de un nuevo principio táctico, ni de una epifanía estratégica. Fue el resultado de un proceso. Y este proceso era tan robusto que podía convertir un invento improvisado en un multiplicador de fuerza continental. Alemania seguía pensando en términos de unidades de élite, equipamiento excepcional, vehículos especializados. El Duca AW, en cambio, era lo opuesto a eso. Una máquina ordinaria que ganaba precisamente porque era ordinaria. Fue la modularidad hecha guerra, capaz de transportar tropas, munición, combustible, heridos, radios, suministros o repuestos sin alterar su estructura. Y por eso encajaba en cualquier operación, en cualquier terreno, en cualquier flujo. La doctrina alemana, construida con regla, brújula y ambición técnica, no pudo adaptarse a esta fluidez. Sus fuerzas eran como esculturas, impresionantes pero rígidas. Los americanos eran como el agua, y donde había espacio, avanzaban. Donde no había, ellos creaban. Duca AW anticipó algo que solo se comprendería plenamente en el siglo XXI. La victoria pertenece a quienes controlan el proceso, no al momento. La producción, no la improvisación. El reemplazo, no el brillo individual. Cada Duca AW que cruzaba el Rin era el reflejo de una fábrica que no se detenía. Y eso significaba que por cada unidad perdida, 10 podían reemplazarla. Alemania, con su enfoque artesanal, no podía competir con este ritmo. Producir un Tigre requería 300.000 horas de mano de obra cualificada. Producir un Duca AW solo requería fundente, acero estandarizado, soldadores entrenados en masa, motores ya en producción, piezas intercambiables. Las cifras fueron brutales. Mientras Alemania produjo algo más de 500 vehículos anfibios LWS, lentos, complejos y restringidos, Estados Unidos entregó más de 21.000 Duca AWs. Y la discrepancia no era solo cuantitativa, sino filosófica. El LWS encarnaba la obsesión alemana con las máquinas perfectas. El Duca AW encarnaba la obsesión estadounidense con suficientes máquinas. Y basta. En el campo de batalla siempre eran más útiles que perfectos. Esta diferencia de visión marcó el periodo de posguerra. Mientras los ingenieros alemanes intentaban explicar cómo un camión anfibio de mente simple había destruido la lógica defensiva de un imperio, los planificadores militares estadounidenses ya estudiaban cómo modelar esa filosofía. Movilidad, modularidad, ritmo. La guerra del futuro no sería la guerra del genio, sino la guerra de integración. El Duca AW era más que un vehículo, era un prototipo estratégico. Enseñó que la ventaja no está en tener la máquina más potente, sino en tener la máquina adecuada, en el lugar correcto, en el momento adecuado, una y otra vez, sin pausa, sin escasez. Esa fue la verdadera lección del Rin. Por muy fuerte que sea la barrera, cae ante un sistema que nunca se detiene. Y esa lógica se repetiría en décadas, desde el puente aéreo de Berlín hasta la Guerra del Golfo, desde la revolución del contenedor hasta las operaciones de respuesta rápida del siglo XXI. La victoria no correspondería a quien tuviera el cañón más largo, sino a quien tuviera la cadena logística más corta. Y el Duca AW, con su cautivadora fealdad, había anunciado ese futuro antes de que ningún analista lo entendiera. Incluso los alemanes, en los interrogatorios de posguerra, reconocieron el impacto de esta transformación. Un ingeniero naval, preguntado por qué Alemania no había producido algo similar, respondió: pensábamos en términos de obras maestras. Pensaban en términos de procesos. Y la guerra moderna pertenece a los procesos. La frase, corta y amarga,
resumía el cambio civilizacional que representaba DKW. La era de los héroes estaba dando paso a la era de los sistemas, y quien no entendiera esto, estaba condenado a luchar la guerra pasada en lugar de la actual. Pero el efecto más profundo de este nuevo lenguaje aún estaba por revelarse. Porque, al final, el DKW no solo ignoró el Rin, derrotó una doctrina y aceleró el colapso del Reich. Transformó la propia idea de poder militar. Y esto es lo que veremos en la parte final, cuando el cruce del Rin deje de ser un acontecimiento y se convierta en un legado. El momento en que un río dejó de ser un obstáculo y se convirtió en símbolo de un cambio irreversible en la historia de la guerra. Cuando los motores de los últimos DKW se silenciaron en las ya pacificadas orillas del Rin, Alemania se enfrentó a la verdad que había intentado evitar desde el inicio de la campaña. Su derrota no fue resultado de un solo enfrentamiento, sino del colapso total de una cosmovisión. Lo que se vino abajo allí no solo fue la defensa final del Reich, sino la creencia arraigada de que la guerra se decidía por el brillo de las tácticas, el genio puntual o el heroísmo individual. El Rin, orgullo milenaril y frontera simbólica de la nación, no fue roto por tanques ni puentes, fue disuelta por una fábrica. Cada DKW que cruzaba esa superficie, feo y eficiente, confirmaba lo que los generales alemanes se negaban a aceptar. La guerra moderna pertenece a quienes pueden alimentar a su propio ejército más rápido de lo que el enemigo puede destruirlo. Ya no había espacio para máquinas perfectas ni divisiones excepcionales. El Reich apostó por lo extraordinario. Estados Unidos apostó por lo posible. Y el posible, replicado miles de veces, ganó. Esta es la lección universal de este cruce. La logística determina la estrategia. La cantidad determina la viabilidad. La simplicidad, cuando se organiza a gran escala, destruye cualquier mito de invencibilidad. El cruce del Rin demostró que la guerra no se gana en shock, sino en ritmo. No en el momento brillante, sino en la constancia disciplinada. No en la fortaleza, sino en la cadena de montaje. Por eso un oficial alemán, interrogado meses después de la rendición, resumió su incredulidad en una frase que se convertiría en símbolo de toda esta historia. Fuimos derrotados por camiones. Y esa es la incómoda verdad. No fueron los generales quienes sellaron el destino del Reich, sino los trabajadores de Detroit. Si valoras la investigación seria y la búsqueda de la verdad histórica, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el siguiente hecho devastador que marcó el siglo XX, porque cada estadística aquí conlleva todo un mundo de consecuencias. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el próximo video aquí en el canal con otra historia increíble.